Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuba al Día, donde tratamos de repasar qué es lo que está pasando con la actualidad de una isla que está conmocionada porque la historia se está moviendo a enorme velocidad. En la semana en la que finalmente fue imputado Raúl Castro, en la semana en la que Estados Unidos empezó a desplegar todo el arsenal con el cual va a cumplir un objetivo que ya está trazado, y es el fin de la dictadura cubana después de 67 años. Pero vamos a tratar de recorrer justamente este camino para entender todo lo que está haciendo Estados Unidos y cómo está reaccionando el régimen frente a las acciones que llegan desde los Estados Unidos. Yo te diría, empecemos por lo más fuerte, y es Estados Unidos mostrando los dientes, porque así recibe Estados Unidos la llegada del portaaviones Nimitz, que después de recorrer Sudamérica está en aguas del Caribe. Este es el mensaje que publica la Embajada de los Estados Unidos hace un rato nada más. Letales, precisas, listas, las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur demuestran la determinación de Estados Unidos de garantizar que el hemisferio occidental esté a salvo de las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia. Y junto con esto, un video con una cuenta regresiva y la demostración de poder que tiene hoy desplegada en el Mar Caribe el Comando Sur con la llegada del USS Nimitz. Me dicen si lo tenemos y si no, seguimos. Fíjate cómo empieza. Con esa cuenta regresiva. Impactante, ¿eh? Cuenta regresiva, despliegue militar, aviones, grupos comando, mucho poder aéreo, mucho poder marítimo. Y se vio claramente esa imagen satelital del final. Claramente era la imagen que mostraba la isla de Cuba. Obviamente esto nos habla de que una de las patas, hay una pata política, hay una pata judicial, hay una pata económica, y esta mesa tiene una cuarta pata, por supuesto, que es la pata militar. De esas cuatro patas se compone la mesa donde está la hoja de ruta para la caída del régimen de Raúl Castro, de Fidel Castro, de la familia que desde hace 67 años maneja esta isla. Y frente a esto, obviamente, ya empiezan a aparecer todos esos cantos que dicen: ¡qué barbaridad! Agresión militar, violación de la soberanía, vulneración de los asuntos internos y del principio de autodeterminación de los pueblos, porque obviamente eso es parte del debate. Bueno, frente a eso, la respuesta de Estados Unidos es: no, atención. Acá no hay principio de soberanía, no hay un pueblo que decida su propio futuro, hay un régimen que decide por ese pueblo. Y dice Marco Rubio, ni siquiera es un régimen convencional, es una empresa gaesa privada que responde a una élite militar ligada directamente a la familia Castro, que maneja el 70% de la economía y que no rinde cuentas, y ni siquiera las ganancias que maneja las distribuye entre el pueblo.
Por eso vale la pena escuchar a Luis Enrique Ferrer, opositor cubano, que como la gran mayoría de los cubanos dicen, no, ¿qué violación al principio de autodeterminación? Acá la condición para que pueda haber autodeterminación es que haya una operación militar. Escúchalo. Ante ningún gobierno del mundo y tampoco de los Estados Unidos de América había estado tan a favor del pueblo cubano, los derechos y libertades, la democracia de ese pueblo que ha sufrido tanto. Estamos hablando, hay muchas personas en el continente que a lo mejor no entienden, dicen, pero ¿cómo es que ustedes quieren que otro país extranjero haga algo por ustedes o incluso haya una intervención armada en Cuba? Señores, en Cuba cada año mueren muchas más personas por culpa de la dictadura que lo que morirían en una intervención militar moderna. Ya vimos el caso de Venezuela, donde ningún civil ni siquiera resultó herido. Y entonces, lo otro, el pueblo cubano, al igual que Corea del Norte, está tan sumido en la miseria, en la desesperación, en hambruna, enfermedades, falta de asistencia médica, que apenas puede pensar en sobrevivir un día más dentro de la isla. Bueno, frente a esto, que es la visión que obviamente comparten muchos cubanos, porque se dan cuenta que después de 67 años, sin una fuerza externa, no va a ser posible la caída del régimen. Lo que vemos es al régimen tratando de resistir. Resistir, esa es la palabra, esa es la orden. ¿De dónde emana esa orden? ¿Emana de Díaz-Canel? ¿Realmente podemos decir que Díaz-Canel es quien manda aquí? ¿O emana del propio Raúl Castro y por eso la ofensiva apunta directamente al patriarca de la revolución? Lo cierto es que hoy hubo una muestra de esa resistencia, que fue el acto que se hizo justamente en la tribuna antiimperialista frente a la embajada de los Estados Unidos. Fue muy tempranito, después del amanecer, aparece ahí con uniforme militar el dictador Díaz-Canel, saludando a miembros del gobierno. Está Marrero atrás, que es el primer ministro. Aparece ahí Bruno Rodríguez, el canciller, también en uniforme militar. No estuvo presente Raúl Castro. Fue un acto de defensa de Raúl Castro, una suerte de desagravio. Esto era para el régimen la gran demostración de fuerza, de poder, de movilización. Bueno, fue muy poquita gente, ¿eh? Fue muy poquita gente. Y ¿sabés qué es lo triste de este régimen? Que ya ni siquiera obligándola a la gente logran hacer una manifestación que por lo menos impacte desde la proyección de poder. Ni siquiera así. Y están tan debilitados que no solo, fíjate, estas son las imágenes de la gente que fue, estamos hablando de un acto donde supuestamente quiere demostrar todo el poder que tiene. Y estamos hablando de unas pocas miles de personas en un país de más de 10 millones de habitantes. ¿Sabes qué es lo impactante? Que los propios cubanos, los propios empleados públicos obligados a ir a este evento, terminan filtrando los audios con los cuales fueron convocando a esta movilización. Yo quiero que escuches un audio que se conoció en las últimas horas de alguien que es algún funcionario del Partido Comunista diciendo: trabajadores, ustedes que tienen algún tipo de empleo público, sepan que es obligatorio ir mañana a la concentración. Escucha. Buenos días para todos los trabajadores de la feria, para informarles que mañana viernes se celebrará un acto político que a las 3 de la mañana saldrán las guaguas de la plazoleta de la Cuevita, o a las 4 de la mañana deben estar frente al partido, porque la concentración será a las 6:20 de la mañana frente a la Ola. Es de carácter obligatorio, todos los trabajadores deben asistir, la feria no va a abrir hasta que culmine el acto. Repito, nadie que vaya para la feria por la mañana, que no va a abrir hasta que el acto no culmine. Así sea, a la hora que termine, entonces que nos vamos a incorporar a trabajar. Increíble, ¿no? Pero insisto, porque son señales de que está perdiendo el miedo la gente. Nosotros la escuchábamos hace un par de días a Joanny Sánchez, la destacadísima periodista cubana, que desde Cuba ella sigue con su blog, con su videoblog, contando, hablando de la realidad cubana, y decía, empieza a percibirse que la gente está perdiendo el miedo. ¿Sabes qué empieza a pasar?
por primera vez en 67 años, un poquito empieza a darse vuelta la tortilla. Ahora los que tienen miedo son los miembros del régimen, porque se dan cuenta de que Estados Unidos está atrás, respirándoles en la nuca, y que esta vez va en serio. No como hizo Estados Unidos, con sanciones, con medidas que todos sabíamos que llegaban hasta cierto punto. No, ahora va en serio. Lo fue con Maduro, lo fue con Irán también incluso. Más allá de que el resultado con Irán no fue el buscado, fue en serio. No existe más el líder supremo, está en otra vida. Lo mismo está pasando ahora con Cuba. Entonces, ellos empiezan a estar preocupados, están teniendo dificultades para dormir, están pensando si van a sobrevivir o no. ¿Y por qué también la gente perdió el miedo? ¿Por qué la gente, a pesar de que recibe la orden de ir, muchísimos no fueron y hasta difunden el audio? Bueno, porque también hay una situación que el nivel de miseria que se está viviendo hoy en Cuba no se había vivido nunca. Entonces, es mucha la gente que dice, yo ya no tengo nada para perder. Vale la pena acá repasar lo que nos decía Yasis Cries, que es director de estrategia del Observatorio de Derechos Humanos de Cuba, acerca de cómo está hoy la situación social y humanitaria en la isla. Mira. La pobreza, según nuestros estudios, los del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, está en el 89% de la población. Es decir, posiblemente sea la más alta de toda nuestra región. 7 de cada 10 cubanos no puede conseguir comida por los altos precios o porque no la encuentra. Tienen que privarse de realizar una de las 3 comidas diarias. Medicinas, ahí, en ese paraíso supuesto de los derechos sociales y de la salud y la educación, solamente el 3 o el 4% encontró medicinas en las farmacias estatales. Los demás han tenido que conseguirlas por otras vías, como pedírselas a los familiares en el extranjero y otras, pero esto es un reflejo del drama que está viviendo el pueblo cubano en este momento. Como te vengo contando, esta ofensiva, esta hoja de ruta que va a terminar con la caída del régimen, tiene varias patas. Es una mesa, como toda mesa, tiene 4 patas. Veíamos parte de una de las patas fundamentales, que es la pata militar. Empezamos a ver también una pata importante, que es la pata política, darle un argumento y un relato político para convencer al mundo de que esta es una medida justa y no, como plantea el régimen, la vulneración de la soberanía o del principio de autodeterminación de un pueblo. Bueno, una pata central es la pata legal, que está atada a la pata económica. Lo vimos con toda la identificación y las sanciones que apuntan a Gaesa. Lo vimos también con la decisión que toma la justicia de los Estados Unidos, el Supremo Tribunal, de permitirle a las empresas estadounidenses que fueron expropiadas y confiscadas por Cuba en 1960 reclamarle al régimen. Ahí vemos cómo lo judicial y lo económico aparecen ensamblados. Lo vimos también ayer con una decisión que nadie se esperaba: el arresto de la hermana de la directora general de Gaesa, el conglomerado que maneja la economía y la política en Cuba. Estamos hablando de Adis Lastres Morera, que era de esta forma capturada por la policía en un operativo que fue un operativo también migratorio con participación de ICE. Y nos estamos refiriendo a la hermana de Lastres Morera, que es la directora ejecutiva de Gaesa. Veamos lo que publicaba justamente Homeland Security respecto de lo que fue este operativo y vamos a ver después lo que decía el secretario Marco Rubio. Hoy Homeland Security aprehendió de forma exitosa a Adis Lastre Morera, una extranjera proveniente de Cuba que tenía un estatus de residente permanente ilegal, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, dictaminó que se le retirara ese estatus de residente legal. Como estableció Marco Rubio, Lastres Morera y su presencia en nuestro país podría haber sido un peligro para las
intereses de política exterior de nuestro país y comprometer nuestros intereses debido a su prominente conexión con una alta funcionaria cubana que de forma corrupta controla una parte significativa de la red financiera del régimen. Vení un segundo, porque acá hay algo también interesante para entender lo que viene siendo la política estadounidense de los últimos años. Así como ayer nos preguntábamos, ¿y cómo es posible que hayan tardado 30 años en imputar a Raúl Castro por el asesinato de 4 personas, 3 de ellos ciudadanos estadounidenses, con el derribo de estos 2 aviones Cessna que pertenecían a Hermanos al Rescate? Si tenían todos los elementos, tenían el audio de Raúl Castro básicamente ordenando el derribo, ¿por qué Estados Unidos no avanzó en esa dirección? Bueno, esto es lo mismo. ¿Cómo se explica que hubiera familiares y haya, porque no son pocos los casos, familiares de funcionarios prominentes del régimen castrista que viven en Estados Unidos, que entran y salen sin ningún problema? ¿No te parece raro? ¿Vos te imaginás a un familiar de Donald Trump, a un familiar de Marco Rubio, viviendo libremente en Cuba o en Rusia o en China? Imposible. Imposible, lo consideraría una amenaza, a menos que sea un desertor, que no era el caso de justamente esta mujer. Veamos lo que publicaba el secretario de Estado, que justamente lo que hizo fue retirarle la residencia, el permiso de residencia, justamente para ejercer presión sobre el régimen. Adis Lastres Morera es la hermana de la presidenta ejecutiva de Gaesa, el conglomerado financiero controlado por las Fuerzas Armadas que le roba millones en ayuda para el pueblo cubano en beneficio del régimen. Morera estaba administrando activos de bienes raíces y viviendo en Florida, mientras al mismo tiempo ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que decidí terminar su estatus como residente permanente. Estoy complacido de anunciar que hoy ella fue arrestada y está ahora bajo la custodia de ICE. No hay ningún lugar en este planeta, mucho menos en nuestro país, donde los extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir de forma lujosa y dándose ese tipo de gustos. Bueno, habló el hijo de Adis, el hijo, insisto, de la hermana, justamente de la hermana de la directora de Gaesa, acerca de la captura de su madre. Escuchémoslo. Ni siquiera pude hablar con mi mamá, está completamente descomunicada, no sé si está bien, la tienen aislada. Nosotros llevamos muchos años aquí haciéndolo todo bien, el proceso de reclamación, la residencia, como todos los cubanos. Llevo aquí 12 años trabajando y pagando taxes. Yo creía que había venido a un país donde se respetan las instituciones y aparentemente no tengo muy claro cómo Marco Rubio puede tener la potestad de revocar una residencia sin pasar por un proceso de corte. Entonces estoy en este momento todavía en fase a tratar de hacerme con abogados que comprendan este caso, abogados de ley internacional y entender exactamente cuál fue la ley que violamos. Bueno, está claro, ¿no? Evidentemente algo no anda bien en Estados Unidos, o algo no andaba bien en Estados Unidos, o por lo menos era una forma extraña de defender la propia seguridad nacional. Me parece que esa presencia de varios familiares de miembros del régimen en territorio estadounidense va de la mano de muchas otras decisiones que vino tomando Estados Unidos en las últimas décadas, que le permitió, sobre todo a los rivales más importantes de Estados Unidos como China y Rusia, avanzar de forma extraordinaria en su poder y en su control sobre distintos activos de lo que es el territorio latinoamericano. Bueno, claramente Estados Unidos ha decidido cambiar su política y desde ahora esto va a ser mucho más complicado. Pero el eje acá es Raúl Castro. El que concentra hoy, yo te diría, las acciones, las decisiones que están en la cabeza de Marco Rubio es Raúl Castro. Porque la información que empieza a crecer, y ahora vas a escuchar algunos testimonios al respecto, es que
es el patriarca el que está obstruyendo el proceso de diálogo. Este proceso de diálogo que sabemos, hay un sector de la familia Castro que está interesado en avanzar en una negociación. Hay un sector de la familia Castro que ve el ejemplo de Venezuela y dice, bueno, pero por ahí si cooperamos tenemos la posibilidad de mantener el poder, mantener la fortuna y así seguir viviendo bien. Porque la amenaza si no es quedarnos sin nada. Hay un sector que pareciera ser el que lidera el Cangrejo que ve esto. Pero eso aparece frenado y todo apunta a que es Raúl Castro el que lo frena. Por eso no sería extraño y parece que todo se está preparando para que Raúl Castro termine igual que Nicolás Maduro. De esto habló ayer Marco Rubio porque se lo preguntaron. Repasémoslo. To get Raúl Castro to the United States. Well, that was a grand jury in South Florida returned an indictment of Raúl Castro. It had nothing to do with us. The grand jury, the evidence is clear. He admits to it. Raúl Castro openly admits and brags about he shot down civilian, gave the order to shoot down civilian airplanes. And how will you get him here? Well, I'm not going to talk about how we're going to get him here. If we were trying to get him here, why would I say to the media what our plans are about that? I know you have to ask, but why would I answer that? The bottom line, there's a lot. At that point, he becomes a fugitive of American justice. And, well, you know, if there's an announcement, we'll tell you afterwards, not before. Es contundente, obviamente, no les voy a decir sí, efectivamente lo vamos a ir a buscar, ya lo confirmo. Si hay un anuncio que hacer, es decir, si ya lo capturamos, se van a enterar una vez que lo hayamos capturado. Pero termina diciendo lo clave, es un fugitivo de la justicia. Está en el mismo estatus que Nicolás Maduro Moros. Es decir, está la pata jurídica ya sellada para poder ingresar a Cuba, sacarlo y llevarlo ante un tribunal de los Estados Unidos que lo está solicitando por el asesinato hace 30 años de 4 personas, entre ellos 3 estadounidenses que viajaban en los 2 aviones de Hermanos al Rescate y que estaban haciendo tareas humanitarias en ese momento en aguas internacionales o sobrevolando aguas internacionales, más allá de que en otros momentos habían ingresado al espacio aéreo cubano. Sin embargo, interesante, la izquierda latinoamericana vuelve a mostrarse alineada con el régimen. Y es, una vez más, el gobierno mexicano, que ya no le vende petróleo porque le tiene miedo a Estados Unidos, pero que le sigue llevando ayuda humanitaria, que como sabemos termina siendo administrada esa ayuda por Gaesa y convertida en un negocio para Gaesa, porque después se revende eso que llega a modo de ayuda. Bueno, Sheinbaum habló hoy precisamente sobre la imputación contra Raúl Castro. Escuchémosla porque vale la pena. Hace 30 años, imagínense. O sea, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años? Sigo leyendo yo las memorias de Miguel de la Madrid, entre otros libros que estoy leyendo. Particularmente las partes de la relación con Estados Unidos. Es interesante, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum, que le exige explicaciones al gobierno español y a la monarquía española por lo que sucedió hace 400 años con la conquista de América, porque es parte de la bandera de ella y de López Obrador. Rindan cuenta por lo que pasó hace 400 años. Le parece que es demasiado tiempo pedir una rendición de cuentas por algo que pasó hace 30 años. Bueno, le comentamos, si es interpretado por la justicia como un delito de lesa humanidad, como a toda punta, como todo indica que sería derribar un avión y matar a civiles que estaban en una tarea humanitaria, es un crimen de lesa humanidad, es imprescriptible. No importa si pasaron 30, 40, 50 o 60 años. Por eso vale la pena escucharlo a Rafael Peñalver, que es un abogado constitucionalista y que estuvo analizando aquí con nosotros los pormenores de esta imputación. Si se le logra traer a Estados Unidos para enfrentar un juicio, pues sería un juicio ante un jurado y con los cargos que tiene él y 5 otras personas que estuvieron involucradas en dar la orden de derribar estos aviones, podían enfrentar vida y quizás hasta la pena de muerte si se le encontrara culpable. Sí. Para encontrarlos culpables se tendrían que tener la unanimidad de un jurado. Así que eso es difícil, primero, de traerlo en estas condiciones y segundo,
un juicio que llevaría años contra una persona que tiene 94 años es poco probable. Bueno, clarísimo, ¿no? Sí, esto puede terminar en pena de muerte, puede terminar en cadena perpetua, porque son delitos muy graves. Es básicamente una ejecución de civiles por parte de una autoridad estatal, por parte de una autoridad con poder militar, con todo lo que eso conlleva. Ahora, muchos se preguntaban y planteábamos, incluso en las últimas semanas, en los últimos meses, cuando ya empezaba a armarse esta campaña de parte de los Estados Unidos para terminar con el régimen cubano. Bueno, es difícil llevarlo adelante mientras continúe abierto el frente iraní. Bueno, empieza a haber señales de que tal vez, aún sin la resolución del frente iraní, Estados Unidos podría estar en condiciones de avanzar sobre Cuba. La presencia ya del Nimitz en el Comando Sur y en el Caribe es una primera señal. Pero también hablaba de esto con nosotros Marcel Felipe, que es el titular, uno de los principales responsables de la diáspora cubana, y se refería específicamente a este punto. Bueno, mira, el ejército norteamericano está diseñado para poder atender a dos grandes guerras simultáneamente. La capacidad militar definitivamente está presente. Si existe la tensión política para hacerlo o no, está por verse. Creo que si Irán se hubiera resuelto hace un tiempo, ya lo de Cuba hubiera estado resuelto. Creo que había una expectativa de tratar de hacerlo para esta fecha, el 20 de mayo, que es una fecha patriótica cubana, y tal vez lo de Irán sí lo ha demorado un poco, lo ha retrasado, sobre todo por la tensión política que se tiene que tener. Pero hay una cosa muy importante. Marco Rubio, que es verdaderamente el ideólogo y el operador detrás de este esfuerzo, tiene bien claro que lo que se vaya a hacer hay que hacerlo, primero que todo, antes de las elecciones de noviembre. Y segundo, el régimen también lo tiene claro y esa es su estrategia. Y segundo, en realidad, antes de que comience el verano puro y duro en Cuba, porque si no, la situación va a ser mucho más difícil de controlar y Estados Unidos puede verse obligado a involucrarse mucho más de lo que quiere involucrarse, de lo que necesitaría involucrarse si ahora sacas a Raúl Castro. Porque Raúl Castro, a los 94 años, es el problema y es el bloqueo a una solución negociada. Toda la gente que le rodean ya son hombres de 60 y tantos años que todavía les queda una vida por delante y ninguno tiene ninguna aspiración a ser el gran próximo líder. Todos están desesperados por negociar. Pero a los 94 años, cuando siempre te has salido con la tuya, eres el último en enterarte que esta vez es distinto y eres el último que no quiere hacer la negociación. Interesante esto que planteaba, justamente a quien entrevistaba a Eduardo Van der Goy, porque justamente lo que dice es, una cosa es Raúl Castro, que ya tiene 94 años, que puede decir, bueno, si me quieren venir a buscar, que me vengan a buscar, yo ya está, ya viví, prefiero de alguna forma morir, entre comillas, con las botas puestas. Otras son sus nietos, sus bisnietos, algunos de sus hijos incluso, que están pensando, no, pará, a mí me queda la vida por delante, si lo capturan es un problema, mejor negociemos, ¿no? Entonces es interesante porque eso explica también por qué Estados Unidos está acelerando contra Raúl Castro, porque tal vez, como lo fue en el caso Maduro, es lo que permite destrabar toda la transición en Cuba. Bueno, ¿se acuerdan de Maduro? Que claramente Maduro, Raúl Castro empiezan a parecerse cada vez más allá de las diferencias históricas. Maduro tuvo un histórico discurso en las semanas previas a su captura, donde él en realidad le habla a Edmundo González Urrutia, le dice, venga por mí, cobarde, se hacía como el compadrito, ¿no? Y bueno, fue muy curioso porque terminaron yendo por él. No fue Edmundo González, sino fue Estados Unidos. Bueno, algunos empiezan a comparar ese discurso con lo que vas a escuchar que dijo hoy en el acto justamente antiimperialista que hizo el régimen cubano a Mariela Castro, que dirige el Centro de Investigaciones Sexuales de Cuba, es la hija del dictador Raúl Castro. Y escúchala, vamos a repasar lo que decía Maduro y después la vas a escuchar a ella. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No hace tarde en llegar, cobarde! Dice que venían hoy, aquí les estamos esperando. Está toda nuestra ciudadanía esperando las señales de lo que haya que hacer en cada momento, en cada segundo.
Bueno, cuidado con esperar, porque si esperás, capaz te terminás encontrando con que llega algo que no tenés ganas de recibir o alguien que no tenés ganas de recibir. Una cosa es negociar antes de que se produzca el ataque. Otra es después. La posición negociadora de Mariela Castro, de su hermano Alejandro, del Cangrejo, su sobrino, de todos ellos va a quedar mucho más comprometida si no hay justamente un acuerdo que a esta altura parece ya imposible, porque todo apunta a una caída por la fuerza.